bienvenidos a nuestro tercer capítulo. Estoy segura que les va a encantar porque viene una lluvia de ideas padrísima. Así que quédate con nosotros, comenzamos. Nos vamos a checar el punto de vista de mi compañero Jesús. Estoy segura que te va a encantar su gran punto de vista. Hola, ¿qué tal? Sé que ustedes volvieron por más, quieren saber más sobre los derechos humanos. No los culpo, así que ¿por qué no empezamos de una vez? El día de hoy hablaremos en este episodio sobre los artículos que se encuentran en la Declaración de los Derechos Humanos. El primer artículo dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en tanto dignidad y derechos. Es decir, que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero también viene con una obligación este artículo. Es decir, tú naces libre de hacer lo que quieras, pero si afectas a los demás, entonces ya estás violando el derecho a la libertad de esa persona. Es decir, que tienes que comportarte fraternalmente los unos con los otros. El segundo artículo dice que todas las personas tienen todos los derechos y las libertades que se proclaman o se dictan en esta Declaración de los Derechos Humanos. Y sí, me escucharon bien. Todas. El tercer artículo dicta sobre, ya lo hemos visto en videos anteriores y esta vez ya va como declaración o como artículo. Toda persona tiene derecho a la libertad, a la vida y a la seguridad de su persona. Otro artículo nos dicta que nadie será sometido a la esclavitud y ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibido en todas sus formas. El artículo nos dice que nadie será sometido a torturas o penas o cualquier trato inhumano. Es decir, el famoso bullying que se hacía en las escuelas es característico de que se está violando el artículo 5 de los derechos humanos. Nos dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes. Así es, llámese si estás aquí o allá o más allá, ya sea en Europa, en Asia, en cualquier otro continente o país, tus derechos valen en todo el mundo, ¿ok? Y bueno, eso también incluye a las personas jurídicas, es decir, la persona jurídica es aquella que ofrece algún servicio, una empresa. Si ofreces ese servicio, pues se debe reconocer. El séptimo artículo nos dice que toda persona tiene derecho a la protección ante la ley. ¿Sí? Así es, ya seas pobre o rico. El artículo 8 nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo que lo ampare ante los tribunales nacionales o la ley. Es decir, la famosa palabra que dice, tienes derecho a un abogado. Un abogado es un defensor que defenderá tus derechos para que no te culpen injustamente. El número 9 nos dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, arrestado o desterrado del lugar donde esté. Es decir, si no hay pruebas, no te pueden culpar. El número 10 nos dice que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída o escuchada públicamente ante un tribunal imparcial en donde se le dictarán sus derechos y sus obligaciones. 11 dice que toda persona, al ser culpada, tiene derecho de presumir su inocencia hasta que se le demuestre lo contrario. Eso no sé si les trae recuerdos de la Santa Inquisición, donde se decía ¡ella es bruja! Y se le quemaba en la hoguera. Lástima que este artículo pues no estaba en esos tiempos, pero ahora sí. 12 nos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias, ya sea en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Tampoco sería manchas a su reputación, coloquialmente hablando, los chismes. Esto va más para la vida de los famosos o incluso en nuestra generación, que tendemos a grabar todo y a veces subimos a la red cosas inapropiadas que no deberían estar públicamente. El artículo 13 nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente, es decir, puede andar o puede viajar donde se le pegue su regalada gana. En otras palabras, puede salir de su país y regresar sin problemas. El artículo número 14 nos dice que toda persona, al estar en estado de persecución, tiene derecho al asilo y disfrutar de él. Pero me dirán, entonces, si cometo un delito, me puedo ir a otro lado y la ley no me puede hacer nada. Pues incorrecto.
Porque si tú al hacer ese delito violaste algún derecho de otra persona, entonces el Poder Judicial tiene la autoridad de revocarte este derecho y se anula. Artículo 15 ya lo hemos visto en videos anteriores y es sobre la nacionalidad. Y es que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y no se le negará arbitrariamente. También tiene derecho a cambiarse de nacionalidad si esa persona lo quiere así. Bueno, a continuación de los artículos seguirá mi compañera Cintia. Espero que les siga gustando. No se despeguen sus pantallas. Y vamos contigo, Cintia. Chicos, empezando por el punto de vista de mi compañera Cintia, estoy segura que les va a encantar, es un punto muy completo y estoy segura que les va a sacar de todas sus dudas, así que los dejo con ella. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con este tema de los derechos humanos. En esta ocasión me toca darles las declaraciones de los derechos humanos. A continuación les voy a decir algunos artículos y pues comenzamos. Bueno, comenzamos con el artículo 16, el cual nos va a hablar de todas aquellas personas, mujeres y hombres que tengan la decisión de contraer matrimonio. Esto quiere decir que ni la sociedad ni el Estado va a hacerles discriminación alguna y el núcleo fundamental va a ser la familia. En el artículo 17 habla sobre las propiedades las cuales vamos a poder obtener individualmente o colectivamente. Esto también va a ser para aquellas personas que no se vean reprimidas sus propiedades. En el artículo 18 habla sobre todas las personas que tengan la libertad de pensamiento, la libertad de expresarse, de hacer conciencia sobre las cosas y incluye mucho lo que es la libertad, al igual que no hace discriminación alguna en cuestión de su religión y aquellas creencias que tengan. Bueno, el artículo 19 se parece mucho al artículo 18, el cual también nos habla de que todas las personas tienen la libertad de expresarse y de decir sus opiniones. Esto quiere decir que nosotros podemos declarar o decir nuestras ideologías y pensamientos y ser expresados ante toda la sociedad, y no se va a hacer ninguna discriminación con respecto a esto. En el artículo 20 nos va a hablar sobre la libertad de reunión y asociaciones que tengamos. Nosotros podemos estar en un grupo social o no, si no deseamos, pues no lo hacemos. Entonces esto quiere decir que nadie nos puede obligar a pertenecer a un grupo social o a cualquier tipo de grupos en los cuales se vea oprimida nuestra libertad. El artículo 21 es muy importante porque todas las personas, al tener los mismos derechos, vamos a hacer una igualdad, la cual nos va a permitir representar a nuestro país. Es muy importante esto porque hay muchas personas que piensan que no todos podemos llegar a ser presidentes o tener un cargo en la política. Entonces, en este artículo nos está declarando que los derechos humanos nos están apoyando y nos defienden para poder ser libres y poder ser escogidos para las elecciones de nuestro país. Bueno, el artículo 22 nos está hablando sobre la igualdad y sobre la seguridad que vamos a tener, sobre la cooperación nacional y de la sociedad en cuestiones también de social y culturales. Se va a ver implementado un desarrollo en la personalidad de las personas, y con esto podemos asegurar que nuestros derechos nos van a permitir un seguro en cuestión a la familia o puede ser individual. Esto también depende. En el artículo 26 también vamos a estar hablando sobre la educación para todas aquellas personas que les gusta emprender y ser mejor cada día. Es un derecho que tengamos una educación desde pequeños. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser nuestro futuro o van a ser los futuros que nos van a llevar a ser una mejor sociedad. Y nada mejor y elemental que unas buenas cabecitas estudiadas. Pero también habla sobre la
educación coherente, la que es un acceso hacia los estudios y hacia las personalidades. Esto también no va a ser reflejado a que a alguien le vas a imponer una educación que no quiere llevar. Esto también no hace discriminación a los grupos étnicos, a las nacionalidades, y también se lleva a una paz equitativa en el tipo de educación que le demos a nuestros niños. Recordemos que la educación empieza desde casa y es un derecho. Toda persona tiene derecho a los intereses y a la protección de la moral y de sus materiales. Este artículo número 27 nos habla también sobre la libre expresión y la forma de ver la cultura. Nos lleva a ser una comunidad más unida y nos lleva a gozar a lo que son las artes y el progreso científico que se hacen. Es un derecho tener una buena cultura y conocer muy bien nuestro país. Entonces el arte es parte fundamental de todos los países. En el artículo 28 también es muy importante porque nos habla sobre un orden social. Este nos habla sobre los derechos y las libertades que se llevan a cabo al ser una expresión, y que toda persona va a ser proclamada y va a tener un plan efectivo, el cual va a ser su declaración. Es también involucrado con la libertad de pensamiento. No todos somos iguales, y porque todos tenemos la forma diferente de expresarnos y decir nuestras ideologías, nuestras creencias y la forma de cómo nos representamos, es por eso que el artículo 29 es uno de los grandes ejemplos en el cual se ve reflejado nuestros derechos de todas las personas, el cual se hace una exigencia moral y se hace un entendimiento sobre las libertades de expresión que tenemos y sobre los ejercicios que se han estado implementando para que se haga uno de los principales principios que se van a ver en nuestras Naciones Unidas, que va a ser en México. ¿Te ha gustado el punto anterior? Porque te dejo con mi compañera Andrea. Estoy segura que te va a encantar su punto de vista también. Sabemos que los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades para el disfrute de la vida humana en plena dignidad, pero ¿sabemos cuáles son sus características? Pues una de sus principales características es la universalidad. Esto quiere decir que son para todas las personas sin distinción alguna, como su origen, su edad, si tiene alguna discapacidad, su orientación sexual, su ideología política. Otra de sus características es que son derechos inalienables. Esto quiere decir que no se le pueden cancelar los derechos a nadie y tampoco destituirlos de ellos. También entra lo que son los derechos que son inherentes, es decir, que nadie puede renunciar a ellos. También son interdependientes. Esto quiere decir que están relacionados entre sí, y para ejercer un derecho de forma plena siempre va a ir de la mano con otro derecho. Como ejemplo, podemos decir que para tener un derecho a la educación debe ir de la mano con el derecho a la salud y a la alimentación. Al violarse alguno de ellos, estaríamos afectando de forma indirecta o directa a este derecho. Los derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida. Esto les permite a hombres, mujeres y niños determinar cómo quieren vivir su propia vida bajo condiciones de libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana. También en la Declaración de los Derechos Humanos se consagran lo que son considerados derechos fundamentales, pero no por ello se constituyen en una lista cerrada. Esto nos dice que los derechos humanos se mantienen en constante evolución y cambio a la búsqueda de mayor protección para las personas. Bien, los derechos humanos han sido clasificados de diferentes maneras, pero una de ellas en particular son los de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos, los cuales se formularon y se exigieron durante la Revolución Francesa, que son como ejemplo el derecho a la vida y la libertad. Los de segunda generación son los que constituyen derechos económicos,
sociales y culturales, como por ejemplo, tenemos el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Y por último, tenemos los de tercera generación. Este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social, como por ejemplo podemos tener el derecho a la autodeterminación. Espero que hasta el momento te esté gustando nuestra lluvia de ideas porque vamos con mi compañera Pau. Estoy segura que su punto de vista te va a sorprender. Hola, ¿qué tal? Hoy te hablaré acerca de las características de los derechos humanos. Una de las características es que son universales, ya que éstas añaden a todos los seres humanos sin ningún tipo de excepción y sin ninguna distinción ni excepciones, ya que esto es una de las grandes características que tienen los derechos humanos. Otra de las características es que son inalienables. ¿A qué me refiero con esto? A que nadie más puede ser despojado de sus derechos mientras siga cumpliendo con la ley. Otra característica que tienen las características de los derechos humanos es que son irrenunciables. Bueno, en esto ya se debe a de que ya nadie puede renunciar a los derechos humanos, es decir, la voluntad del hombre no permite que pueda renunciar a estos derechos porque son propios del ser humano y esto los hace que son intransferibles y que solo las personas, gracias a eso, se puede valer con las condiciones disponibles de vida. Otra de las características es que son imprescriptibles. ¿A qué me refiero con esto? A que no tienen ningún tipo de caducidad y que son válidos durante toda la vida de un individuo. También son indivisibles. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esta característica se supone que ninguno de estos derechos puede disfrutarse en sustitución de otro, porque puede ser prescindirse de ninguno y pues son una unidad de derecho, un núcleo con personalidad propia y pleno reconocimiento en conjunto. Y por último, otra de las características es que son inderogables. Bueno, esto significa que la legislación estatal de cada país no puede cancelar ningún tipo de derecho. Sin embargo, en este punto cabe señalar que hay diferentes legislaciones nacionales que se pueden modular, por así decirlo, los derechos fundamentales, además de que estas leyes son propias y se pueden reconocer de manera justificada en escenarios en los cuales estos derechos pueden ser limitados. El punto de mi compañera Damaris. Estoy segura que te va a encantar su punto de vista. Hermanos, puesto que esto no está bien, no es correcto y no está dentro de lo que permiten los derechos humanos. Los derechos humanos te dan la oportunidad de tener la libertad de expresión en cualquier momento, en cualquier situación, siempre y cuando no alteres ni ofendas a las personas que están a tu alrededor, porque de una forma u otra también estarías violando los derechos humanos de ellos. ¿Por qué? Porque si a una persona le molesta que hagas algunas cosas, no importa, eres tú y está bien, pero si esa cosa o acción que estás haciendo está afectando a otra persona, eso quiere decir que estás también violando tú los derechos humanos que esa persona tiene. Pongamos un ejemplo. Tú vas por la calle y no sé, vas caminando. Ah, ok, yo voy caminando y estás bien, estás tranquila, pero en esos decides estirarte, hacer una cosa y empezar a correr, a brincar. Y no sé, por accidente lastimas a alguien, pero esa persona te, oye, espera, cálmate, no hagas, no, pero tú lo sigues haciendo, tú tienes la libertad de hacerlo sin ningún problema, pero si agredes a otra persona, eso quiere decir que estás violentando porque ella no está de acuerdo, simplemente ella dice, ¿sabes qué? Pues no, la verdad me afecta, o el hecho de que tus derechos sean expresarte sobre que la religión o ciertos temas en los cuales pues tus amigos o tus compañeros son un poco más discretos y tú lo estás ofendiendo con ese tipo de cosas, también estás violando la libertad de expresiones que ellos tienen. Es decir, ellos pueden creer, pensar, incluso hacer lo que ellos crean sin
tener que ofender ni violar los derechos de las demás personas, como ya lo habíamos comentado. Entonces, lo que tus compañeros crean o personas crean de sí mismos no tiene por qué molestarte porque es su forma de expresarse como tú tienes la tuya. Por eso son tan importantes los derechos humanos, puesto que no solamente son importantes como para la sociedad, sino también para ti mismo, porque esto vela a que tú puedas tener una seguridad y la libertad de poder expresarte sin ninguna situación, poder llegar, ir al gobierno, decirle, ¿sabes qué? Necesito que me des un informe de ciertos gastos porque estás expresando el hecho de que quieres saber qué están haciendo con los impuestos que tiene tu dinero, o sea, que a lo cual llega tu dinero. Por eso es tan importante el tener el manejo y saber por qué son tan importantes los derechos humanos en tu vida y por qué son importantes las características y por qué las personas no pueden violar sus derechos humanos. Chicos, estoy muy agradecida con ustedes. Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios y trataremos de resolverlas. Así que esperen el capítulo número 4. Hasta luego.